Amigos y hermanos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio, a esta nueva prédica. Hoy, siendo 3 de abril del 2022, ya estamos a 3 de abril, ya prácticamente se acabó el año ya. Entonces damos gloria al Señor por eso. Muchas gracias a cada una de las personas que han estado ahí conectadas, que han estado escribiéndonos cosas bonitas, que han estado saludándonos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Para nosotros es un privilegio, es una bendición maravillosa, es un gozo enorme que ustedes nos acompañen esta mañana, más tratando este tema de la ortodoxia cristiana, este nuevo núcleo temático alrededor de qué es la ortodoxia, cómo entender la ortodoxia, cuáles son los puntos inamovibles, innegociables, incuestionables del cristianismo y lo que nos define como cristianismo. Habíamos hecho una introducción la clase pasada hablando precisamente alrededor de si es posible o no tener un debate dentro de las doctrinas cristianas, y habíamos hablado de que hay unas doctrinas inamovibles, pero también habíamos hablado de que hay algunos aspectos de la doctrina que son debatibles, en los que el debate teológico es absolutamente válido. Y no solo el debate teológico, sino además de eso el debate teológico público. Y no público solamente frente a la iglesia, sino público frente a la sociedad. Para que la sociedad entienda que podemos ser hermanos, amarnos, compartir cosas y aún así estar en desacuerdo en algunos puntos. Porque eso demuestra nuestra fe. Nos amamos. La gente conocerá que somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros, no porque estamos de acuerdo en todo. Lo que nos identifica como hijos del Señor es que nos amamos. Así que hoy vamos a continuar todo esto, vamos a seguir profundizando. Le pido el favor de que comparta este video ahora mismo. De que si no se ha suscrito, le dé ahí donde dice suscribirse, déle a suscribirse. Si no le ha dado la campanita, revísele que la campanita esté rojita, que esté marcada, déle a la campanita para que le avise cada vez que nosotros subimos un nuevo mensaje, una nueva prédica. Comparta por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todas las redes sociales, por el grupo de las tías, por el grupo de la familia, por el grupo de Facebook de cristianos no sé qué y cristianos sí sé cuándo. Compártalo con toda confianza. Que el que se gana los insultos soy yo a la final, así que tranquilo, compártalo usted y dele gloria al Señor, porque hoy vamos a hablar unas cosas que rara vez le enseñan a usted en la iglesia, rara vez seguramente se las enseñan a mí. Por lo menos a mí, mientras estuve en una iglesia pentecostal dispensacional, jamás me lo enseñaron. Tuvieron que pasar muchos años para comenzar a estudiar y a leer este tema. Así que creo que va a ser de gran bendición. Para mí fue de gran edificación. He aprendido muchísimo alrededor de este tipo de temas y de este tema en especial. Así que preparémonos. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor en esta mañana para comenzar nuestra prédica en Biblia Libre Prédicas? Señor, te damos muchas gracias por estar en tu presencia. Te glorificamos, te exaltamos, te proclamamos, Señor, como el Señor de nuestra vida, como el Rey de nuestro corazón, como el Todopoderoso. Hoy te pedimos, Señor, que lo que vamos a charlar, lo que vamos a predicar en este momento, sea de bendición para todos nosotros, que podamos aprender de tu palabra, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, ser edificados conforme a la Escritura, y que lo que hoy aprendamos en medio de esta prédica, de esta charla, Señor, sea de edificación, construya nuestra fe, nos ayude a estar más tranquilos y más confiados en lo que creemos y a poder tener raíces fuertes en tu palabra, en la Escritura. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que nos has permitido. Muchas gracias por cada persona que ya se ha unido en Facebook, en YouTube. Gracias por cada persona que ha compartido este enlace. Gracias por cada persona que se ha unido al canal. Gracias por cada colaborador, por cada hombre y mujer que ora por nosotros. Gracias, Señor, porque eso es de gran bendición para nuestra vida. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos a la difusión y expansión del Evangelio de Jesucristo, tu Evangelio por todo el mundo. Hacemos nuestro esfuerzo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero te pedimos que toques los corazones de nuestros hermanos para que nos ayuden en este propósito. Sabemos que es tu voluntad, tú has estado con nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien, en la prédica inmediatamente anterior, si usted no la vio, por favor, puede ir a verla, todavía está ahí en YouTube.
Si quiere primero vea esta, no hay tanto problema. Pero en la clase anterior vimos cómo se comenzó a organizar el dogma. ¿Qué es el dogma? Recuerdo, el dogma son las doctrinas únicas, inamovibles, irrefutables que los cristianos creemos, que son extraídas directamente de la palabra de Dios y que hacen parte de lo que conocemos como la ortodoxia cristiana. La ortodoxia cristiana. Y que más adelante serán parte de lo que hoy conocemos como la ortodoxia protestante, pero después explico eso. Ahora, esos dogmas comenzaron a construirse desde el momento en el que los primeros discípulos escribieron la Biblia, la palabra de Dios. En ese momento ellos ya habían sido atacados por diferentes falsas doctrinas, por judaizantes, por ejemplo, y Pablo les escribe en el libro de los Gálatas, en el libro de Colosenses y en algunos otros pasajes. O por los gnósticos, de los cuales se encarga Juan y Pedro. Ya diferentes corrientes heréticas se habían infiltrado en la iglesia, por lo cual los escritos bíblicos y las cartas paulinas y las cartas de los apóstoles y de los primeros discípulos van a ser fundamentales para construir lo que denominamos como las doctrinas fundamentales o el dogma cristiano. Pero todavía no estaba sistematizado ese dogma cristiano. Ahora, hay que entender, y entendimos la clase pasada, cómo hubo debates teológicos internos dentro de ellos, Pablo y Pedro, por ejemplo, y que eran debates públicos. Esta semana tuvimos un debate en Biblia Libre, si no lo ha visto vaya a ver a nuestro canal de Biblia Libre en YouTube. Tuvimos debate público con nuestro amado hermano Armando Alducin, quien a la final reconoció su error y damos gloria a Dios por eso y aplaudimos su actitud de sencillez al reconocer su error. Pero así deben ser los debates teológicos. Es decir, no, como iglesia no tenemos nada que ocultar. No es que llámelo en privado y dígale en privado, y algunos utilizan el conducto regular de Mateo para decir eso, ¿no? Es que en Mateo dice, si tienes algo contra tu hermano, tú llámalo en privado y recombina con él, y si él acepta, entonces habrás ganado un hermano, y si no, entonces llama a 2 o 3 testigos. Mire, ahí está hablando de si alguien peca contra ti, no está hablando de debates doctrinales, qué pena. No está hablando de debates doctrinales, está hablando de alguien que peca en contra mía. Cuando hablamos de doctrina, de debates doctrinales, deben ser debates públicos, basados en argumentos, donde cualquier persona pueda escuchar. No estoy hablando de entrar a debates innecesarios en YouTube, no estoy hablando de eso, de esos debates donde se pone a pelear, no, pero sí estoy hablando de que el debate teológico es un debate que concierne a todo aquel que quiera escucharlo, porque estamos hablando de la palabra de Dios y finalmente todo redunda para la gloria y el reino de Dios. Pero los cristianos hoy en día no entienden eso, y cuando uno medio cuestiona un poquito a quienes son sus ídolos doctrinales o sus ídolos teológicos, ahí mismo lo acusan a uno de hereje, ahí mismo lo mandan a uno al infierno. Pero usted quiere eso, usted no es nadie, usted no le llega a los talones, usted no es un 50% de lo que es él. Y uno en ese tipo de términos se da cuenta, esta persona no es cristiana, no sabe qué es el cristianismo, no reconoce qué es el cristianismo, ni siquiera conoce a Jesús. Le falta arrepentirse de sus pecados y convertirse. Usted no sabe cuánto palo recibí yo esta semana, decimos los colombianos, cuando alguien lo ataca a uno injustamente. ¿Cuántos ataques recibí por causa de opinar que el hermano Armando Alducin se equivocaba en algo muy grave? Y cuán avergonzados quedaron aquellos que nos atacaron cuando Armando reconoció su error. Ellos, por defender a Armando, salieron a atacarnos a nosotros y quedaron avergonzados porque finalmente Armando resultó diciendo, todos los que han dicho que yo me equivoqué tienen razón, perdónenme, me equivoqué. ¿Se da cuenta? Porque usted no puede ser un defensor sin argumentos, y su argumento no es que es él, es que es el gran teólogo. Es que él lleva 50 años predicando, es que él sí es muy bueno y me parece muy bonito. Eso no son argumentos. Esos son argumentos o falacias argumentativas ad hominem. ¿Qué quiere decir eso? Se basan en quién da la propuesta, quién da la idea, y no en el argumento en sí mismo. Eso no es un argumento, es una falacia argumentativa. Una verdad no es verdad o mentira por quien lo dice. Una verdad es verdad o mentira por el sustento lógico, racional y bíblico, en este caso, que esa verdad tiene. ¿Me hago entender? Así venga de un niño inocente que nunca estudió nada, pero sí su razonamiento es un razonamiento bíblico, lógico, racional. Y el mío no, pues no importa cuántos estudios tenga yo. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pero la gente se hace ídolos de papel.
Gracias a Dios, el hermano Armando es un siervo del Señor, que reconoció su error, aun cuando sus seguidores no. ¿Usted se imagina eso? Quedaron avergonzados, pero bueno. Ahora bien, desde el comienzo de la iglesia, ya existían todo este tipo de cosas. Incluso ya habían falsos maestros para ser desmentidos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese cómo aquí ya hay una persona que ha blasfemado, que ha dicho una herejía. Bueno, hay dos personas, Himeneo y Alejandro, y de los cuales Pablo habla con nombre propio. Las herejías se denuncian con nombre propio. ¿Y decir el nombre del hereje es un ataque al hereje? No, porque cada cual debe ser responsable de lo que dice. Cuando yo doy el nombre de quienes dicen la herejía, ellos tienen que hacerse responsables, sino para qué la dijeron. Pero no lo estoy atacando a él como persona, sino a sus ideas. Pero es que mis ideas soy yo como persona. Ah, no, si usted como persona es solo sus ideas, grave. Porque es que uno como persona no es solo sus ideas, sino su conducta, sus emociones, sus decisiones, una gran cantidad de cosas. Yo no puedo hacer solo mis ideas. Ahora, mis ideas sí enmarcan lo que yo voy a hacer en otras cosas, pero eso no quiere decir que yo sea solo mis ideas. Yo por eso digo y reafirmo, no atacamos personalmente, no estoy diciendo o no estoy haciendo ataques personales, sino ataques doctrinales, porque esas personas se equivocan. Y sigo el ejemplo de Pablo, quien en sus cartas públicas, esta carta a Timoteo, que seguramente fue leída en muchas iglesias, mencionaba a Himeneo y Alejandro y decía cosas muy fuertes, como que los había entregado a Satanás. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Algunas personas nos juzgan a nosotros de causar división en la iglesia. Es que ustedes, cuando denuncian a un pastor o a un siervo, están causando división. Un momento. Si la división es por causa de la verdad, bienvenida. Mire lo que dice aquí. Que os apartéis de ellos. ¿Dice o no dice que nos apartemos de los que están predicando una falsa doctrina? ¿Me lo inventé yo? ¿Yo soy el que me inventé que hay que apartarse de ellos? Mire, si la división viene porque hay personas que están predicando en contra de la escritura, bienvenida sea la división. Es que la unidad no es entre cristianos y no cristianos, o cristianos que creen en la Trinidad y cristianos que creen en la unicidad. Ahí no hay unidad posible. ¿Me hago entender? La unidad radica en una unidad doctrinal. Yo no puedo ser parte de una misma congregación con personas que no creen en la Trinidad. Eso es imposible, hermano. Eso no se puede, no tiene sentido doctrinal, y no tiene sentido ético, y no tiene sentido moral. El cristianismo es una doctrina para todas las naciones. Lo que defendemos nosotros cuando defendemos el cristianismo es una doctrina. La unidad a la cual nos invita la palabra de Dios es la unidad entre hermanos que creemos lo mismo en las cuestiones dogmáticas, es decir, fundamentales. La unidad radica en eso. Pero cuando alguien expone cuestiones fundamentales desde el punto de vista herético, yo no puedo buscar con esas personas unidad. No. Yo tengo que llamarlas a un arrepentimiento y tengo que denunciarlos por nombre propio, como lo hizo el mismísimo apóstol Pablo. Entonces, perdónenme, pero eso es una verdad del dogma. Ahora, yo en muchas oportunidades hablo de temas secundarios y terciarios, e incluso muestro a las personas que tienen falsas enseñanzas alrededor de esos temas, pero no los trato como herejes. Siempre hago la apreciación y siempre digo, estos son hermanos en Cristo, respetamos lo que creen, pero no estamos de acuerdo porque la Biblia dice esto, esto y esto. Ponemos el video para que ustedes se den cuenta que no me lo inventé yo, ellos creen eso. Porque cada cual tiene que ser responsable de lo que cree, ¿o no? Pero cuando tocan temas doctrinales también lo digo,
temas dogmáticos, también lo digo, cuando usan o se meten en la ortodoxia. Están usando mal la palabra y eso es herejía. ¿Qué es una herejía? Simplemente es cuando tergiversas el dogma, lo inamovible. Ahora bien, sigamos. Tercera de Juan, versículo 9. Ya saben que tiene un solo capítulo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es el típico hereje que habla muy bonito, tiene palabras lisonjosas y lindas, pero se cree dueño de la gente. Incluso sacaba de la iglesia a aquellos que recibían a los mismos apóstoles. Mire que acá está hablándonos el apóstol Juan, y el apóstol Juan muestra una forma en la que él ni siquiera se enseñorea sobre los cristianos. Siendo apóstol, él no reclamaba ninguna autoridad superior sobre nadie o sobre ninguno de ellos. Diótrefes, sin haber sido apóstol, se creía el dueño de las almas, el dueño de la gente. Generalmente estos herejes y falsos maestros que se meten con la doxia y con los dogmas, hacen eso. Son generalmente personas que se creen dueños de las almas, dueños de las personas, dueños de la verdad absoluta, que creen que ellos no se equivocan absolutamente en nada, porque son ellos. El orgullo es la primera evidencia. La altivez, la arrogancia son las primeras evidencias de los falsos maestros y los falsos profetas. Cuando usted comienza a escuchar a esa persona que comienza a hablar de que él es doctor, de que él es apologista, de que él es apóstol, de que él es profeta, dude ya, comienza a dudar. Comienza a dudar. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Nuestro conocimiento lo botamos a la basura, como dijimos en la clase pasada. Note también que Juan menciona con nombre propio a este falso maestro Diótrefes. Ahora la palabra que usa ahí es parloteando. En el idioma griego es la palabra fluareo, que quiere decir hirviendo el agua. Literalmente, es decir, cuando está hablando de que Diótrefes parloteaba, lo que está diciendo el apóstol es que era una persona que hablaba, que tenía una retórica ferviente, como cuando el agua hierve. Es decir, el tipo se paraba y les hablaba como con autoridad, como imponiéndoles, porque él sabía exactamente. Así, sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, con la realidad de hoy, digo. Esas personas que te hablan así, te miran, y yo te digo que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Parloteando, hermano, no coma cuento. No coma cuento. Claro, hay personas que son grandes retóricos, que saben utilizar muy bien la comunicación verbal y no verbal para convencer a las personas, y te gritan y mueven las manos y se hacen sentir con esa autoridad. Y con dinero te llevo al cielo. Y gritan así. Mis hermanos queridos, no nos dejemos engañar por la ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría eso? Por los parloteros, por los culebreros del evangelio. En Colombia un culebrero generalmente es una persona de Antioquia que tiene una capacidad verbal impresionante y engaña a las personas, ¿sí? Hace años llegaban con una cajita y decían que ahí tenían la culebra. Entonces comenzaban estos paisas a decir: buenas tardes, señores, aquí les tengo, y es Margarita, Margarita mi culebra. Es una culebra, ¿sabe qué? La traje del Amazonas, pero no es cualquier culebra, hombre. Esta culebra tiene unas capacidades especiales. Esta culebra lo puede sanar a usted cualquier enfermedad. Esta culebra lo puede llevar a usted a cualquier lugar. ¿Sabe qué? Usted le puedo dar por 1.000, usted por 2.000, pero usted me cae bien, se lo doy gratis. Ahora mismo, solamente necesito la disposición. Pero si usted no se dispone, no le puedo hacer nada, hombre, María, hombre, por Dios, hombre, pues, Y así, tenía una verbalidad impresionante y la gente... Y ganaban dinero así. Y nunca mostraban a la culebra. Nunca.
Así son muchos predicadores de estos, de falsa doctrina. Y ya los primeros discípulos luchaban contra ellos. Y por eso tuvieron que ser tan estrictos, tan detallados en su enseñanza doctrinal en las cartas que transmitieron. Debemos aprender de ellos a no comer cuentos simplemente porque nos hablen con palabras lisonjosas y bonitas. No entender simplemente porque él lo dijo o el otro lo dijo, sino por el argumento bíblico en sí. A poner en primer lugar la Biblia antes de los nombres. Hermano, yo me equivoco. Yo reconozco que yo me he equivocado al predicar en cosas secundarias y terciarias. Y oro todos los días al Señor porque no me permite equivocarme. Y aún así soy un ser humano. Hace poco un hermano me escribió: hermano, te equivocaste en esto. ¿Qué le contesté? ¿En dónde? Muéstrame. Tal video aquí. Yo revisé y dije: sí, tienes toda la razón, me equivoqué. Un pequeño error que tuve. Dije: sí, hermano, cambié de postura. En ese momento creía eso hace años. Ahora no, ahora creo otra cosa. Discúlpame. Voy a borrar ese pedacito. Tienes toda la razón. Y ya. Y ya. Por eso examínenlo todo. Si los nobles hermanos de Berea, como dice el libro de los Hechos, mientras Pablo predicaba, consultaban las escrituras para ver si tenía razón. Porque hasta Pablo, en medio de su prédica podía tal vez decir algo en contra de las escrituras. Gracias a Dios no fue así. Porque el Señor preservó la transmisión y la revelación de la palabra. Escogió a quienes iban a escribir los textos para que no se equivocaran, para que fueran sagrados, para que fueran perfectos. Ahora bien, después de los apóstoles viene un segundo periodo. Se cierra la revelación, se termina toda la inspiración y revelación dada por el Espíritu Santo directamente a estos hombres que escriben la palabra, y ahora todo va a girar alrededor de los escritos de ellos. Y es muy importante estudiar el periodo de los padres de la iglesia. Y alguien me dijo una vez: pero ¿por qué les dicen padres de la iglesia? Si la Biblia dice: no llaméis padre a nadie. Entonces no le podría decir papá a mi papá. ¿Sí? No existen los padres espirituales, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de padres de la iglesia nos referimos a los primeros cristianos que comenzaron a fundamentar la doctrina cristiana y los dogmas cristianos. Eso es todo lo que hacemos referencia. No estamos haciendo referencia a que ellos tengan una autoridad o una palabra autoritativa sobre nosotros. No, porque la única palabra autoritativa sobre nosotros es la Biblia. Pero es importantísimo estudiarlos. ¿Por qué? Porque fueron mucho más cercanos a los primeros discípulos y a Cristo que nosotros. Los historiadores Bradley y Müller, en su libro Metodología Histórica, escriben la siguiente frase. Ojo, la iglesia moderna, usualmente a causa de su ignorancia de los padres de la iglesia, ha tendido a duplicar en su teología muchos de los errores y problemas de los primeros 5 siglos del pensamiento cristiano. ¿Se da cuenta lo que dice Bradley Müller? Por no conocer la teología de los padres de la iglesia, por no leerlos, por no estudiarlos, por no conocerlos, repetimos las mismas herejías que se dieron desde el principio de los siglos, desde el principio del cristianismo más bien. Miren, no hay herejía nueva. Escúcheme muy bien esto. No existen las nuevas herejías. Eso es mentira. Cada vez que yo analizo una supuesta nueva herejía me doy cuenta que cientos de años antes alguien ya lo había dicho. Miles de años antes, bueno, sí, miles. Hace 1400 años ya alguien había dicho algo así. En sí no existen herejías nuevas, porque la herejía se basa generalmente en una mala comprensión o una mala interpretación textual, y por ahí surgen buscando huecos argumentativos supuestos en la palabra para sacar nuevas ideas. Y siempre ha sido igual, y siempre ha sido básicamente en los mismos temas. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Recuerden la vieja frase de un filósofo escocés, si no estoy mal. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia de la iglesia, el que no conoce la historia del cristianismo, está condenado a repetir los errores que ellos hicieron.
¿Por qué se repiten una y otra y otra y otra y otra vez las mismas herejías? Porque no conocemos la historia de la iglesia y no conocemos a estos hombres que ya pelearon contra eso, que ya debatieron esas herejías, que ya argumentaron bíblicamente contra esas herejías. Y nosotros comenzamos de cero otra vez. ¿Por qué estudiar a los padres de la iglesia? Voy a dar 5 razones. Consideraciones. Número 1. Porque la fe cristiana es una fe histórica. Siempre ha sido una fe histórica. Se basó en la historia del pueblo de Israel, luego en la historia de Jesucristo y sus discípulos. La fe cristiana es una fe histórica. Lo que encontramos en el 60% de la Biblia, que son historias. Es historia. Y a raíz de esa historia podemos recopilar el dogma y la ortodoxia cristiana. No podemos ignorar la historia de los primeros cristianos. No podemos hacerlos a un lado. Es increíble cómo hay gente que dice, yo no creo eso, no me habla a mí sino de Biblia. Pero cuando van a los autores de hoy, entonces, no, pero el libro de este pastor Pepito Pérez, ese sí, porque él sabe mucho de Biblia. ¿Los primeros cristianos sabían menos? Los padres de la iglesia saben menos que el pastor de ahorita que escribió un libro todo chistoso que usted lo considera básicamente verdad absoluta. Pero es que este hermano se basa en la Biblia. ¿Y usted cree que los primeros cristianos en qué se basaban? ¿No era en la Biblia acaso? La Biblia no existía como canon. Pero los textos sí. Los textos sí. Y antes son más autoritativos. Bueno, ¿no? Autoritativos es una palabra que no cuadra ahí de a mucho. Pero antes tienen más argumentos porque conocieron a los discípulos, la mayoría de ellos, no todos. Por eso es importante. Número 2. Porque muchos grandes hombres de Dios pensaron antes que nosotros. Hay 2000 años de pensamiento antes que usted y yo. De personas que no se la pasaban en Netflix. De personas que no se las pasaban en Amazon Prime, ni jugando videojuegos, ni tenían tantas cosas para entretenerse como nosotros hoy. ¿Por qué Calvino escribió 120 y tantos libros? ¿Por qué? Porque no hacía más. Era su trabajo de día y de noche. No hacía otra cosa que estudie, lea, consulte, escriba. Y aún así se equivocó en muchas cosas. ¿Qué nos hace a nosotros creer que nosotros no estamos equivocados? Hombre, si no llegamos ni mínimamente al nivel intelectual de un hombre como él. Y eso que no estoy hablando de alguien que sea considerado padre de la iglesia. A Calvino lo consideramos padre, uno de los padres del protestantismo, en el sentido de origen. Imagínense los padres de la iglesia. Es decir, estos hombres eran intelectuales, mi hermano querido, realmente intelectuales. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que nosotros sabemos más que ellos? ¿Qué nos hace a nosotros creer que nosotros tenemos más o mayor capacidad? ¿Por qué? ¿Porque hay más ciencia ahorita? Es que la ciencia ayuda muchísimo para entender la Biblia, ¿no? No. ¿O es que acaso nosotros somos más consagrados que ellos? Lo dudo mucho. Por eso es importante. Número 3. Sus escritos no son revelación divina, pero son instrucción cristiana. No podemos tomar los escritos de los padres de la iglesia al nivel de la Biblia, jamás, nunca. Pero son una interpretación de la Biblia y una interpretación muy cercana a los que la escribieron. Por eso es una instrucción cristiana más válida que la de cualquier pastor hoy en día. Claro, hoy tenemos unas herramientas hermenéuticas que nos ayudan a interpretar la escritura, pero es que ellos ni siquiera necesitaban muchas de esas herramientas. ¿Para qué necesitaban conocer el contexto histórico de algo si lo vivieron? ¿Me entiende? Ellos ven mucho más claro lo que el texto quiere decir que nosotros, de lejos. Leían el texto en su idioma original. Algunos de ellos tuvieron el texto original en sus manos, cosa que hoy no existe por ningún lado. No existen los originales de la Biblia. Existen copias muy antiguas, pero no los originales. Muchos de los padres de la iglesia tuvieron el texto original de manos del propio apóstol. ¿Tienen autoridad o no? ¿Valdrá la pena estudiar a estos tipos o no? Yo creo que sí. Sí. Su cercanía con el maestro es un argumento a su veracidad. Su cercanía geográfica, histórica, cultural y religiosa al maestro les otorga una verosimilitud superior a la que cualquier interpretación nuestra pudiese tener.
Y 5, ellos ya lideraron con las mismas, o ya lidiaron con las mismas herejías que nosotros lidiamos. Así que la respuesta de ellos y el ataque de ellos a las herejías es aún más fuerte, o es aún más válido en el mismo hecho que son ellos los que están atacando esas herejías. Ahora, con esto no quiero decir que todo lo que dijeron los padres de la iglesia sea verdad, ¿no? No hay una sola denominación cristiana en el mundo que acepte que todo lo que dijeron los padres de la iglesia era verdad. Ni siquiera los romanistas, que toman esa tradición de los padres de la iglesia casi como si fuera al nivel de la Biblia, o lo toman al nivel de la Biblia, literalmente. Pero aún así, hay cosas que ellos dijeron que los católicos no aceptan. Y los ortodoxos tampoco. Y los protestantes tampoco. Porque incluso, sobre todo en los periodos posteriores, ya vamos a mirar eso, el periodo apologista, por ejemplo, comenzaron a contradecirse entre ellos mismos. Y en temas, ojo, no estoy hablando de temas secundarios o terciarios, incluso en temas fundamentales de fe. Eso los obligó a ellos a escribir los primeros credos y luego a hacer concilios y luego sus primeros declaraciones de fe universales. No son perfectos, se equivocaron, pero estoy seguro que sobre todo los primeros, los que vamos a ver hoy, se equivocaron mucho menos que nosotros. Miremos algunos de ellos. El primer periodo es el periodo apostólico, donde ellos comienzan a organizar toda la doctrina y ahí la tenemos toda en la palabra de Dios. Pero ahora la interpretación de esa palabra va a comenzar con el periodo apostólico. Los padres apostólicos. No el periodo apostólico, sino el periodo de los padres apostólicos. ¿Por qué se denominan padres apostólicos y qué diferencia hay con el periodo apostólico? Que el periodo apostólico fue donde los apóstoles directamente escribieron la doctrina en la palabra de Dios, y el periodo de los padres apostólicos es el periodo donde los discípulos de los apóstoles escribieron teniendo en cuenta lo que sus maestros les habían enseñado. Claro, no está al nivel de la revelación de los apóstoles, pero es muy importante. Miremos algunos de ellos por encimita, ¿sí? Entonces, la cosa se complicó cuando se cerró la revelación. Termina, Juan escribe el último libro, se muere Juan, y con la muerte del apóstol, entonces comienzan los discípulos de los discípulos a predicar y a escribir. ¿Qué escribieron? Por ejemplo, Bernabé, del año 70 al 130 después de Cristo, es su periodo de mayores escritos, más o menos es unos 60 años. Estoy hablando de una epístola que se llama la epístola de Bernabé. ¿Quién fue Bernabé? Aparece en la Biblia. Estoy hablando de ese Bernabé, el compañero de Pablo, o de Saulo más bien, cuando se llamaba Saulo. Bernabé escribió una carta que se llama la epístola de Bernabé, y es una epístola eminentemente antijudía. Tiene una dudosa procedencia. No estamos absolutamente seguros que haya sido ese Bernabé o que hayan sido esas sus palabras exactas. Pero hay una gran posibilidad que sea. Y en esa epístola de Bernabé uno encuentra cómo él comienza a desarrollar todo un discurso antijudaizante. Estamos hablando de una de las primeras cartas de la iglesia, la epístola de Bernabé. Él cita textos como Mateo, él cita el Pentateuco, los Salmos, Isaías, y cita algunos libros apócrifos. Eso es lo que le disminuye la verosimilitud o la credibilidad a esa carta de Bernabé. Y en esa epístola es donde por primera vez, estoy hablando de una epístola escrita alrededor del año 70 después de Cristo, al 130 más o menos, es decir, estoy hablando de una carta escrita cuando muchas de las personas que habían conocido a los apóstoles seguían vivos. Muchos de ellos seguían vivos. Y ahí en esa carta, el autor argumenta a favor del domingo como el día del Señor y no el sábado. ¿Se da cuenta cómo una discusión, un debate de hoy existía ya en el año 70? ¿Se da cuenta cómo ya ese debate, bueno, este es un tema secundario, esto no es doxia, esto no es dogma, cuál es el día del Señor no es dogma, no es dogma, pero es un debate válido, teológico válido, y ya existía en el año 70, desde la carta de Bernabé, para que no digan que nos lo inventamos nosotros. Otro texto, el Pastor de Hermas, que fue escrito por Hermas,
posible colaborador de Pablo, también posible discípulo de Pablo, ¿sí? Es un texto bastante apocalíptico y no tiene mucho valor para el dogma, para la ortodoxia, para establecer cuáles fueron las primeras creencias, porque es más bien como una especie de alegoría ética y moral. No habla mucho alrededor de realmente doctrina. Pero lo que sí habla de doctrina es la Didache, escrita aproximadamente, según algunos, en el 100 antes de Cristo. De hecho, mis hermanos queridos, cuando comenzaron a buscar, cuando comenzaron a organizar el canon, la Didache era uno de los textos que ellos estaban considerando para meter en la Biblia. Algunos de los primeros cánones, y ya cuando hablemos de canon les voy a explicar eso, algunos de los primeros bosquejos o posibles organizaciones de libros del Nuevo Testamento incluían la Didache. La incluían. El problema con la Didache, bueno, tiene varios problemas para incluirla dentro de la Biblia. Y uno de esos problemas es el hecho de que no sabemos quién es el autor. No sabemos con exactitud el autor. Y bueno, no con exactitud, es que la verdad no tenemos la remota idea de quién fue realmente. Y ese es un problema. Todos los libros del Nuevo Testamento sabemos quién los escribió y fueron discípulos. Conocieron personalmente al maestro. Ese es uno de los criterios para hacer el canon del Nuevo Testamento. Y la Didache no cumplía con ese criterio, entre algunos otros. Pero es un texto valioso, sobre todo porque es una carta eclesiológica. Nos habla de eclesiología. ¿Qué habla la Didache en términos generales? De ética cristiana, de la liturgia, es decir, cómo se rinde culto y ceremonia y servicio al Señor en la iglesia, y de la disciplina eclesiástica. Esos son los tres temas fundamentales. Y dentro de esos temas hay varios temas de dogma, o dogmáticos, o de verdades inamovibles. Por eso la Didache es un texto valioso cuando de este tipo de verdades vamos a intentar sacar una conclusión. La Didache habla sobre todo ese tipo de cosas. Es un libro muy, muy, muy valioso y muy bien escrito además. Un texto maravilloso, no al nivel de la Biblia, pero sí es un bonito texto. El Diogneto es un texto de carácter apologético, ¿sí? No sabemos tampoco quién lo escribió. Sabemos que lo escribió para un tal Diogneto, que no sabemos tampoco quién fue. Por eso tampoco está en la Biblia, pero bueno. Ese texto nos habla de la naturaleza del cristianismo y es un texto muy interesante. Luego, mis hermanos queridos, vienen los textos de alguien muy importante, vamos ahí de a poco. Nuestro hermano Clemente de Roma, padre de la iglesia. Aquí ya comenzamos a hablar de los padres apologistas, de los padres apostólicos. Clemente de Roma, finales del siglo I. De él se habla en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya sabemos que Clemente fue salvo. Porque si lo dice Pablo en la Biblia, hermano, fue salvo. O sea, no hay nada que hacer. Así que estamos hablando de un hombre que tiene autoridad bíblica. Clemente de Roma conoció a Pablo, fue discípulo de Pablo, fue colaborador de Pablo, cercano a Pablo, y escribió 2 maravillosas cartas a los Corintios. Y en esas cartas que Clemente escribe a los Corintios, sistematiza la doctrina cristiana. Es uno de los textos, sobre todo la primera carta, la segunda no tanto porque es como un fragmento de una predicación que dio él, pero la primera carta a los Corintios de Clemente de Roma es una carta maravillosa que sintetiza, resume la doctrina cristiana que los primeros cristianos creyeron. Y nos da una cantidad de verdades maravillosas y nos ayuda a fortalecer nuestra fe. También tenemos al señor Ireneo de León. Ireneo de León más bien llamó a Clemente el tercero después de los apóstoles. Y eso ya le da más credibilidad a Clemente de Roma. Ireneo de León le dijo,
Clemente de Roma es el tercero después de los apóstoles. Primero el Señor, segundo los apóstoles, tercero Clemente de Roma. De ahí para allá cuente. Claro, los textos de Clemente de Roma no están al nivel de la Biblia. Claro que no son revelación, no son autoritativos. Pero si yo me pongo a comprar, digamos, yo vengo y voy a buscar un texto, quiero leer algo, voy a buscar un texto de Sproul, voy a buscar un texto de MacArthur, o voy a buscar un texto. Sí, para mí es importante y tienen autoridad porque son grandes estudiosos bíblicos y me parece, claro, cuestiono todo lo que escriben a la luz de la escritura, no les creo todo tampoco, pero son hombres estudiosos. ¿Cuánto más no creerle a un tipo como Clemente de Roma? ¿Sí? En ese texto, sobre todo la primera carta de los Corintios de Clemente de Roma, se evidencian claras doctrinas bíblicas. Como por ejemplo que los pastores eran elegidos por consentimiento de la iglesia. Al igual como lo enseña el Nuevo Testamento. Sí, los apóstoles nombraban a los ancianos de cada iglesia, pero esos ancianos eran respaldados por la iglesia. No era la imposición de un pastor a cada iglesia como le diera la gana al director mundial, como hacen hoy en día. No, ahí muestran cómo los miembros de la iglesia debían apoyar el nombramiento de sus respectivos pastores. También nos demuestra que el obispo de Roma no tenía poder papal o poder sobre la iglesia a nivel universal. Por eso les digo, ni siquiera los romanistas apoyan totalmente todo lo que los primeros discípulos de los apóstoles enseñaron, los padres de la iglesia. Porque Clemente habla del obispo de Roma, pero en ningún momento le da calidad de poder universal. Nunca. Nunca. Obviamente eso a un romanista no le gusta. ¿Sí? Además, hace un esbozo maravilloso de la doctrina de la justificación por la fe. Maravilloso. Clemente de Roma, discípulo de Pablo, y de quien Pablo dijo que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, apoyaba la justificación solo por la fe. ¿Se da cuenta lo valioso de estos textos? La justificación por la fe no se la inventó Lutero, qué pena. No es algo nuevo que comenzamos a creer los protestantes después de la Reforma, qué pena. Ya los primeros cristianos creían en la justificación por la fe y la primera carta a los Corintios de Clemente de Roma así lo certifica. Policarpo de Esmirna, este fue discípulo de Juan. Escribió una carta a los filipenses, Policarpo, con 14 capítulos de exhortación básicamente ética. Policarpo de Esmirna. Papias. ¿Papas? No, papas no. Papias. Discípulo de Juan y autor de una exposición de los oráculos del Señor. Así se llamó su texto. Suena algo místico y mágico, pero no es así. Simplemente es básicamente una explicación del plan de Dios para la humanidad. Los oráculos del Señor, lo llamó él. Ignacio, obispo de Antioquía. De Ignacio se dice que fue discípulo de Pedro, de Pablo y de Juan. Él fue discípulo de los tres, parece ser. Así que Ignacio también es alguien bien autoritativo. A él se le atribuyen 15 cartas. 15 cartas. Y existen, hermano. Pero solo hay certeza de 7 de ellas. Hay certeza de que 7 de esas cartas sí las escribió Ignacio. Discípulo de Pablo, de Pedro y de Juan directamente. Es que no estamos hablando de 2 o 3 libritos. Estamos hablando de una cantidad de textos enormes de estos hombres. ¿Sí? Sin embargo, Ignacio cometió un error. En todo su texto, que hay muchas cosas doctrinales también ahí, pero sí hay un error, y él habló del triple oficio. Es el primero en hablar entre una diferencia, o crear una diferencia entre el presbítero y el obispo. Se cree que eso lo hizo porque necesitaban una mayor organización, y a veces solamente poner un liderazgo local sin un liderazgo de alguien más por fuera de lo local era complicado. Así que crea la figura del presbítero diferente a la figura del obispo. Pero en la Biblia no aparece eso. En la Biblia aparece el obispo, que es el pastor, y el diácono. Listo. Pare de contar. Pero el primero en agregar un puesto más fue Ignacio, el presbítero, que después sirve para toda esa estructura jerárquica que tiene la iglesia romanista, que ustedes ya conocen. Después de este periodo maravilloso de los discípulos, viene un tercer periodo. Entonces ya tenemos hasta acá 3 periodos.
Primer periodo, el periodo de los apóstoles, el periodo apostólico. Luego el periodo de los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles que escribieron muchísimas cartas, muchísimos textos que nos dan mucha luz de cuál era la doctrina ortodoxa para ellos. ¿Sí? Y luego viene un tercer periodo donde incluimos dos tipos de hermanos, los apologistas y los polemistas. Los apologistas, básicamente, miremos los primeros a ellos, fueron Justino Mártir. Justino Mártir va a ser el primer cristiano, teólogo y filósofo al mismo tiempo, ¿sí? Atenágoras y Melitón de Sardis. Atenágoras es otro y Melitón de Sardis es otro. Esos tres son los apologistas. Bueno, hubo otros apologistas, pero digamos que estos son los más conocidos, los más importantes. Sobre todo, Justino Mártir. Justino Mártir es el más importante de los apologistas. No se le olvide eso. ¿Cuál fue la misión de ellos? Debatir con los filósofos de su época. Ahorita voy a profundizar un poquito sobre eso. Luego tenemos a los polemistas. Entonces, unos eran los apologistas y otros casi contemporáneos fueron los polemistas. Entre quienes tenemos a Clemente y a Orígenes de Alejandría y a Tertuliano de Cartago. También tenemos material muy importante, pero aquí hay que admitir, los polemistas se dedicaron a debatir con las falsas doctrinas que surgían dentro de la iglesia. Y a veces se equivocaron. A veces se equivocaron y otro polemista tenía que debatirle al otro. Porque es claro que algunos de ellos tuvieron falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Entre los polemistas, mira, aquí ya estamos hablando del siglo II. Finales del siglo II, siglo III. Ya aquí se habían muerto los apóstoles, se habían muerto los discípulos de los apóstoles, y los que venían eran una cuarta generación. Entonces ya están mucho más lejanos al cristianismo original, y aquí es cuando comienza a hervir, cuando comienza a surgir toda esta herejía que hasta hoy nos invade. Aunque podemos sacar conclusiones muy importantes de estos hombres, pues es menos lo que podemos sacar que de los primeros, que de los padres apostólicos. Menos, porque estaban más lejos de la doctrina original. Ahora, ¿qué peligros afrontaron en este periodo de los padres apologistas y los padres polemistas? Se levantaron tres frentes de ataque doctrinal. Tres, básicamente. Miremos el primero. Mismos frentes que hoy en día combatimos. Y aquí es cuando comienzo a hacer el análisis entre esa época y hoy. Y comenzamos a compararlo con la palabra. Espero que no esté dormido. Ojo, espero que no se haya dormido todavía. Mi hermanita, por favor. Por favor, tómese un tintico, hermanita. Levántese, por favor. Pronto ya está dormida. Pero esto es importante conocerlo. Primero, primer peligro. El racionalismo filosófico. Los filósofos comienzan a atacar el cristianismo, a debatir lógico-racionalmente el cristianismo por medio de la filosofía griega. Entre ellos, los más importantes contradictores al cristianismo fueron Luciano, Porfirio y Celso. Estos tres hombres comenzaron a atacar con pensamientos lógicos racionales al cristianismo y a debatirlo. Por eso fue tan importante Justino Mártir, porque Justino Mártir era teólogo, pero también filósofo. Sin embargo, él sí entendía cómo ser teólogo y filósofo y ponía por encima la Biblia que cualquier otro pensamiento filosófico. No como los teólogos y filósofos de hoy en día, que la mayoría ponen por encima el pensamiento filosófico que la Biblia. No. Justino Mártir no hacía eso. Por eso Justino Mártir es tan importante, porque él intenta mezclar el pensamiento racional con el griego sin que eso afecte las verdades bíblicas. ¿Cómo hago para que el cristianismo sea lógico racional, pero al mismo tiempo no dañe las verdades de las escrituras? Esa es una pregunta que no solo se hizo Justino Mártir, que nos hemos hecho todos los filósofos y teólogos durante toda la historia. Cuando yo llego y me presento y me dicen, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué estudió? Yo les digo, yo estudié una licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Filosofía. ¿Filósofo y cristiano? ¡Oh! Yo pensé que todos los filósofos eran ateos. ¿Cómo así que es filósofo y cristiano? Eso no tiene sentido para mí. Y yo tengo siempre que argumentar, la mayoría
de los filósofos de la historia han creído en algún tipo de deidad superior. La mayoría, de diferentes formas. De hecho, la patrística y la escolástica son un periodo amplio de tiempo donde la filosofía giraba alrededor del concepto de Dios. De hecho, hay una escolástica protestante donde también van a reflexionar alrededor de Dios desde la ortodoxia protestante, filosóficamente reflexionada. Ese ha sido un debate de todas las épocas. Sin embargo, aún hoy en día, han querido poner por encima de la palabra a la filosofía. Y la Biblia nos advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Repito, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya el apóstol Pablo advertía, porque en aquella época ya existían filósofos que querían engañarles, y este texto se va a hacer mucho más evidente en la época de los apologistas, y es aún para nosotros mucho más práctico y evidente cuando una serie de falsas doctrinas filosóficas y pensamientos humanistas se han querido infiltrar, se han querido meter y han querido apoderarse de la teología cristiana y se hacen llamar teología. El primero de estos movimientos en la modernidad fue la alta crítica. La alta crítica fue un movimiento, y es, porque aún existe alta crítica, un movimiento que básicamente cuestionó la inerrancia bíblica, comienza a cuestionar todo el texto sagrado. Comienza a preguntarse si es cierta o no la Biblia. Si fue escrita realmente inspirada por Dios o más bien es el pensamiento de los hombres. La alta crítica pone en cuestión todos los autores de todos los libros. ¿Y qué tal si los evangelios no los escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan? Y usted ha escuchado y seguramente ha leído de personas que dicen, no, el evangelio de Juan seguramente no lo escribió Juan, seguramente y comienzan a buscarle. ¿Qué propósito tiene eso? De bajar la autoridad a la Biblia. Porque si le bajan autoridad a la Biblia, pueden manosear el texto como les dé la gana. Gracias a la alta crítica, es que ha existido precisamente ese pensamiento modernista que ha querido vincular los eventos científicos o los supuestos descubrimientos y teorías científicas con la Biblia, y entonces toman todo el Antiguo Testamento y básicamente el libro del Génesis, lo toman como si fuera simplemente una cantidad de alegorías. Y así lo entienden los amigos romanistas. Ellos no creen básicamente que lo que narra el libro del Génesis sucedió realmente, sino que creen que son historias, que lo que tienen son enseñanzas éticas y morales y prácticas, sigue siendo la palabra de Dios, pero eso no pasó. Y la mayoría de los teólogos romanistas y algunos teólogos protestantes piensan que jamás existió Adán y Eva. Jamás existieron. Que no hubo una torre de Babel. Que Moisés es un mito. Que el diluvio universal es una copia que hizo Moisés de un evento cataclísmico, una inundación regional y local, y que se transmitió en diferentes pueblos de la época, y por ejemplo los babilonios escribieron sobre eso, y no era el protagonista Noé, sino un hombre llamado Gilgamesh. Y entonces después escucha las historias Moisés y las recopila y las escribe, y Dios permite que así sea para que la gente hoy interprete esa alegoría y entienda una verdad bíblica. Pero los que somos cristianos ortodoxos protestantes no podemos pensar así. Nosotros no creemos que el Génesis sea una alegoría. No creemos eso. Eso son filosofías vanas y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque Jesús habló de esos eventos como si hubiesen sido eventos reales. Y si para Jesús eran reales, para mí son reales. Jesús dijo, como en el día de Noé. Como en el día de Noé. Habló de Noé. Para él eso fue un día real. Fue un acontecimiento cierto, verídico, realizable. Pasó. Si para Jesús pasó, para mí pasó. ¿Me hago entender? No se deje engañar.
Sí, algunos de esos eventos son muy difíciles de explicar desde el método científico, desde la lógica racionalidad científica moderna que nos vende que solo lo que los científicos dicen es lo único que pasó. Claro que es difícil de entender e interpretar, pero eso no quiere decir que no hay una manera de entenderlos o interpretarlos. Eso no quiere decir que sean mentira. El hecho de que nosotros no conozcamos cómo fue que operó todo en ese entonces, no quiere decir que no fuera verdad. Ejemplo. Los científicos dicen, no existe suficiente agua en este planeta, ni derritiendo los dos polos, ni sacando las aguas subterráneas para inundar todo el planeta. Eso es imposible. Eso es imposible. No hay suficiente agua. ¿Cómo le debato yo eso a un científico? Puede que yo no tenga los argumentos para debatírselo, pero yo tengo que creer que se inundó completamente. Y si fue una inundación local, hermano, no piensa que solamente el territorio, porque dice todo el mundo se inundó. Momento, que soy lento. Muchos textos en el Génesis nos indican que definitivamente fue la tierra entera la que se inundó. Y algunos datos regionales nos muestran que así fue. Por ejemplo, el mismo Cañón del Colorado, que dicen producido por la glaciación de la última era glacial y cuando se derrite el hielo se produjo eso. Esa es la teoría de los científicos. Hay muchas teorías de los científicos que no cuadran si no se inventan la llamada era glacial. Pero para nosotros no hay una era glacial. Todo eso se puede explicar incluso científicamente con un diluvio universal. ¿Y de dónde salió todo el agua? No lo sé, pero yo creo que fue un diluvio universal. Ahora hay teorías nuevas que indican que entre el manto y la corteza terrestre puede haber todo un mar enorme. ¿Es eso verdad o no? No tengo idea. Cualquier cosa que les diga es especular. Pero yo sigo creyendo en que la palabra enseña la verdad. En que la Biblia es verídica. Ahora bien, hay otro peligro hoy en día, también lógico, racional, también peligro filosófico, que está invadiendo las iglesias. Estoy hablando de la famosísima teología liberal, especialmente la alemana. De hecho, la teología liberal surge en el siglo XIX en Alemania. El padre de la teología liberal es un tipo llamado Friedrich Schleiermacher. No sé cómo se dirá en alemán. Perdónenme, pero si no sé inglés, alemán, menos. Schleiermacher, 1799. ¿Qué hace esta teología? Primero introduce el humanismo. O sea, pensémoslo, siglo XIX. Siglo XIX, años 1800 y tantos. ¿Qué acababa de pasar el siglo anterior, siglo XVIII? La revolución industrial. Con la revolución industrial viene el gobierno de la burguesía. Los burgueses toman el poder, básicamente. Vienen las revoluciones liberales, sacan a muchos monarcas, cae el absolutismo y los burgueses, dueños de empresas y fábricas, comienzan a tomar el poder en el mundo. Al mismo tiempo, todo esto impulsado por la Ilustración, que es un movimiento cultural e intelectual. Entonces estas personas comienzan a enfocarse en la ciencia, en el conocimiento científico y en la filosofía. Pues la teología no va a ser la excepción de esto. Schleiermacher y otros van a intentar hacer que la teología compagine con el pensamiento social, político, cultural y científico del siglo XIX. Pero no como Justino Mártir lo hizo poniendo la Biblia por encima, sino al revés. Ellos ponen el pensamiento social, cultural, político y científico como preponderante y la Biblia queda subyugada a su pensamiento. Y ahí Schleiermacher se equivoca. Por eso esta tendencia teológica intenta poner al ser humano por encima de Dios. Dios ya no es el rey soberano, todopoderoso, autoritario, que tiene el poder absoluto y que gobierna sobre el universo. No. Ahora nos presentan a un Dios subyugado al hombre que está a nuestro servicio, ante el cual tenemos que... él tiene que, bueno, yo no puedo actuar si tú no lo ordenas, hijo mío. Cualquier parecido con muchas iglesias es pura coincidencia. Eso antes no se predicaba, hermano, ni siquiera en la cantidad de iglesias protestantes que ya existían.
Aquí se cambia el papel. Ya no, la teología ya no va a girar alrededor de Dios. No, la teología va a girar alrededor del hombre, incluso Dios mismo. Ya no es cómo el hombre puede servir a Dios, sino cómo Dios le sirve al hombre. ¿Para qué sirve que exista un Dios para el hombre? Y es ahí donde surgen todas estas tendencias humanistas que hoy en día vemos en las iglesias. De yo declaro, yo proclamo, yo confieso, yo todas esas cuestiones del yo. La van jugando yo. Donde el hombre es el centro. Donde Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede darte dinero. Todo eso tiene su origen en la teología liberal alemana del siglo XIX. Y eso también lo atacó Justino Mártir. Comienzan a buscar al Jesús histórico. Comienzan a hablar de ese término, el Jesús histórico. Vamos a buscar a Jesús no desde el parámetro religioso, no considerándolo como Dios. No. El Jesús histórico, como personaje histórico. Y comenzaron a llegar a las iglesias grandes aberraciones teológicas. Como considerar a Jesucristo como un simple hombre. O como considerar que Jesucristo es un mito. ¿Usted me creerá que hay teólogos protestantes que creen que Jesucristo no existió? Y se autodenominan teólogos protestantes y creen que Jesucristo no existió. Que Jesucristo es la recopilación de mitos griegos y romanos que se unieron y de otras culturas que se unieron y crearon una historia que jamás pasó, que jamás sucedió, pero que nos dan una lección y son válidas y Dios permitió que se hicieran esas historias para enseñarnos cosas. Pero Jesús realmente nunca existió. Algunos, no todos los liberales creen eso. Algunos creen eso. Pero la verdad, hoy en día, honestamente, incluso para muchos científicos ateos, creer que Jesucristo no existió es ridículo. Es simplemente absurdo. Hay demasiadas evidencias de Claudio Josefo, de Eusebio y de otros historiadores que confirman que Jesucristo fue un personaje absolutamente real. Además de los cientos, tal vez miles de manuscritos de la época de Jesús que lo mencionan. Pero no, eso es una manera de bajar el nivel a Cristo. Estos teólogos liberales también hablan de la deconstrucción del dogma. ¿Se ha escuchado usted esa palabra de construir? No, yo no estigmatizo palabras, pero sospecho de palabras. Y cuando escucho a un pastor que me habla de construir, tengo que escuchar muy bien qué es lo que quiere deconstruir. ¿Sí? Tengo que detallar muy bien a qué se refiere cuando habla de eso. Porque generalmente, no siempre, pero generalmente detrás de eso viene una herejía. Deconstrucción del dogma. O sea, ya no hay verdades absolutas, todo está en duda. Nuevos saberes, nuevos descubrimientos. Y todas esas cosas las escuchamos hoy. Esto es lo que predica Jesús Adrián Romero, por eso es que lo criticamos tanto. Jesús Adrián Romero, en muchas de sus posturas teológicas, deriva de los teólogos liberales alemanes, que evidentemente han predicado durante 2 siglos herejías. Y hoy se infiltran suave y delicadamente en la iglesia y usted ni se dio cuenta a qué horas. Se lo meten en los mensajes y usted ni lo entendió. Y usted termina creyendo cosas que la Biblia no enseña. Y usted termina convencido de cosas que la Biblia no dice. Pero que ellos con sutileza lo predicaron. Mi hermano, por eso primera a los Corintios. En el capítulo 1, verso 19 al 20, y con esto termino por hoy. Me falta mucho. Pero por hoy termino con esto. Pues está escrito, dice la palabra de Dios. ¿En dónde está escrito? Está haciendo una referencia Pablo a Isaías 29:14. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos queridos, es imposible conocer a Dios meramente por nuestra capacidad lógico-racional. Imposible. Al Señor lo podemos conocer solamente si Él se manifiesta a nosotros. Lo conocemos a través de la palabra de Dios y de la relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. Solo la unidad de esas dos cosas hacen el verdadero conocimiento de Dios.
El conocimiento de Dios no es un conocimiento lógico racional meramente, sino que es un conocimiento lógico racional, emocional y experimental. Todo se une en una sola cosa. No podemos separar una cosa de la otra. No puedo decir yo conozco a Dios solamente en mis emociones, aunque no en mi razón. Eso es imposible también. No puedo decir yo conozco a Dios solo por mi razón, sin incluir mis emociones. También es imposible. Es que es un conocimiento que va más allá de las emociones y la razón. Es el contacto del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Es la experiencia intelectual, espiritual y sensitiva de conocer a un Dios vivo, real, que se manifiesta a sus hijos por medio de la escritura. Y una escritura que solo puede ser entendida por medio del Espíritu. Entonces va mucho más allá. Todos estos sabiondos, como Jesús Adrián Romero y sus seguidores, porque tiene un grupo de pastores que, aquí hay uno en Colombia, ya se me olvidó cómo es que se llama, y utiliza palabrejas filosóficas, y hablemos de las realidades interpretativas, de los mitos congruentes en no sé qué, y comienzan así con palabras rebuscadas y todas mentirosas allá, con palabras suavecitas y lisonjeras, para convencer de que, wow, qué intelectual, uy, el mensaje estuvo maravilloso, predicó ese pastor unas cosas tan increíbles. Sí, ¿y qué dijo? Pues no sé, no le entendí porque las palabras eran muy complicadas, pero sonó hermoso. Hermano, mentira. Dios ha vuelto locos a los sabios. Los que creen saber algo nada saben ante el conocimiento de Dios. Pero el más sencillo de sus siervos puede conocerlo a él realmente, aunque nada haya estudiado. Este mismo versículo en la traducción Dios habla hoy, mire cómo dice. El mismo versículo. Me encanta. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen saber mucho. Es que es mucho más explícito este texto en esta versión. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. A veces estoy hablando con mi papá de política o de religión o de cualquier cosa, y mi papá tiene una frase que repite mucho. Él dice, es que la gente no es boba. Y yo siempre le controvierto esa frase. Yo le digo, no, papá, al contrario, es que la gente es boba. Es que ellos creen que la gente es boba. Yo le digo, es que la gente lo es. No me estoy refiriendo a ustedes no lo porque están escuchando la palabra. Pero en general, el ser humano caído y pecaminoso es como la Biblia enseña, tonto, pues cree saberlo todo. Se hacen sabios en su propia opinión. Se creen teólogos, apologistas y doctores porque leyeron 2 o 3 libritos. Llevan un año estudiando la Biblia y ya creen que estoy de acuerdo con usted en esto y no estoy de acuerdo con usted en lo otro. Y se creen tener un conocimiento, mejor dicho. Y uno, bueno, sí, uno tiene que recibirlo con humildad. Pues si usted cree, bueno, igual, puede que yo esté en un error. Pero es que la gente se hace sabia en su propia opinión. Creen que tienen suficientes criterios para evaluar qué es correcto y qué no. Yo llevo 27 años o tal vez más en el ministerio estudiando la palabra y cada día me doy cuenta de que necesito aprender más y más y que, uy, Dios mío, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto me hace falta? Y todos los días tengo que reconocer algo en lo que me equivoco. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Seamos humildes. Reconozcamos que el único que lo sabe todo es el Señor. Y luego dice, en realidad no hay tal cosa como sabios. Me encanta esta versión. O expertos en la Biblia. O gente que cree tener todas las respuestas. Soy un experto biblista. Nadie sabe como yo. Mira lo que dice la Biblia. No hay tal cosa como sabios. No hay tal cosa como un experto en Biblia. Eso no existe. Eso, ni siquiera eso existe, hermano. Dios tenga misericordia. Ni siquiera eso existe. O gente que cree tener todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. Tengo unas respuestas que espero que sean las respuestas. Que oro para que sean respuestas de muchas cosas. Pero en mi experiencia de estudio teológico y bíblico, creo que tengo más preguntas que respuestas. Sí. Y cada vez que encuentro una respuesta aparentemente cierta a algo, esa respuesta me genera una gran cantidad de nuevas dudas.
Y me toca seguir estudiando y seguir buscando. Y cuando le encuentro respuesta a esas nuevas dudas, me generan otra cantidad de nuevas dudas. Así es esto. Y finalmente, 1 Corintios 3, 19 al 20. Esta es la reversión Reina Valera. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En cierta oportunidad, los estudiantes de Albert Einstein se reunieron, comenzaron a debatir sobre la existencia de Dios. Y entre todos llegaron a la conclusión: señor Albert Einstein, según nuestras experiencias, datos e investigación, concluimos que Dios no existe, le dijeron a Einstein. Luego Einstein les dijo, bueno, ahora calculen más o menos qué cantidad de conocimiento que hay en el mundo tienen ustedes. ¿Qué cantidad de conocimiento más o menos tienen ustedes? De todo el conocimiento, de toda la historia, de todas las personas del mundo. Comenzaron nuevamente a debatir y a hacer cálculos y le dijeron, maestro, creemos que entre todos nosotros reunimos apenas el 5% del total del conocimiento de la historia del mundo. Y Einstein les contestó, eso quiere decir que existe un 95% de datos que ustedes no tomaron en cuenta donde Dios puede estar escondido. ¿Qué somos ante Él? ¿Por qué poner nuestra sabiduría por encima de la suya? Les hablo a todos esos pastores que se hacen sabios en su propia opinión, todos esos que están siendo influenciados por la teología liberal y que ahora aceptan a los homosexuales y dicen, no, es que mire, si cogemos este texto así y lo cogemos así y manosean la Biblia solamente para justificar el pecado y para poder tener mayores ingresos en sus iglesias. Hablo a todos estos teólogos liberales, de iglesias liberales, cantantes liberales, a Jesús Adrián Romero y sus seguidores, que están intentando mezclar la sabiduría de este mundo, pero ponen la sabiduría por encima de la Biblia. Les hablo a todos ellos para que entiendan que nuestro pensamiento debe estar sometido a la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier lógica racional o filosófica que podamos tener, debemos someterlas a la Biblia. Si la Biblia dice lo contrario, estoy yo equivocado, no la Biblia. Porque si no tenemos un texto que sea objetivo y una verdad completa y absoluta, entonces apague y vámonos. No vale la pena ningún cristianismo. Porque entonces cualquier cosa puede ser verdad y cualquier cosa puede ser mentira. Pero eso no fue lo que el Señor Jesucristo nos predicó. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. A vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, nos manda. El Señor mismo utilizó lo que existía de la Escritura en su tiempo para justificar completamente todo su mensaje. Y es el ejemplo del Maestro el que nosotros seguimos. ¿Quién te crees tú para pensar que puede ser más sabio que las Escrituras? ¿Quién te crees tú para creer que el intelecto de los intelectuales de este mundo puede interpretar sin el Espíritu Santo la Biblia? ¿Quién te crees tú para suponer que la lógica racional de los filósofos terrenales puede compararse con el poder interpretativo del Espíritu Santo que nos da luz y nos lleva a toda verdad? Ay, hermano querido. Y esto lo digo como profesor de filosofía que he sido. Alguien me dice, usted al fin es profesor de filosofía o de política, de las dos, hermano. Y de historia también, y de religión. Y aún así soy un completo ignorante. Completo. Pero como profesor de filosofía, así enseño de Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Descartes. Y después me vaya, no sé, Lubbe, Hobbes, Berkeley, Marx, Hegel, Kant, Nietzsche. Todo eso lo tengo por basura ante la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es imposible hablar de dogmas si vamos a mezclar
el conocimiento cristiano con la filosofía. Uno de los más grandes errores de los primeros cristianos fue ese. No cometamos ese error. Oremos. Amado Señor, Dios y soberano, gracias te doy por este tiempo en el que hemos predicado la palabra y hemos analizado, Señor, estos datos tan importantes, interesantes y profundos para nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a someter nuestro pensamiento, nuestro criterio y nuestra lógica a tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender que tu palabra es primero, que nosotros somos después. Enséñanos, Señor, a profundizar en las verdades bíblicas y no creer que no las sabemos todas, no hacernos sabios en nuestra propia opinión, asumir las verdades, Señor, con sabiduría, prudencia, integridad, a no caer en falacias argumentativas, como acreditar una verdad por quien la dijo o por la experiencia que alguien tiene, sino por el argumento en sí mismo y sobre todo por lo bíblico del argumento. Y aunque hayan cosas que tal vez contradigan nuestra razón y nuestra lógica y en este momento no tengamos respuesta, aún así seguimos creyendo en que lo que tu palabra enseña es la verdad, en que lo que la Biblia dice es cierto, en que tus verdades están por encima de las verdades del hombre y nos sometemos ante tu palabra. Si no somos capaces de entender eso, jamás entenderemos la ortodoxia cristiana, jamás asumiremos los dogmas y seguiremos inventándonos nuevas religiones cada 8 días y seguiremos dividiéndonos porque creemos ser más sabios que la palabra de Dios misma, porque creemos que la interpretación bíblica radica meramente y únicamente en el pensamiento humano y no nos damos cuenta que esto es algo más que un solo pensamiento humano. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo revelando, o más bien iluminando sobre la revelación para que podamos entender lo que tú nos dijiste. Gracias te doy, Señor, por este tiempo y por cada hermano que ha escuchado este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos queridos. Espero que haya sido edificado. Le invito a que esta tarde vea con nosotros el noticiero de Biblia Libre, que vea más de 400 videos que tenemos en nuestro canal Biblia Libre y que vea más de 200 prédicas que tenemos en este canal Biblia Libre Prédicas. Son 2 canales diferentes, Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Le invito a que se una, a que escriba, a que comparta, a que llevemos esta palabra a muchas más personas. Dios los bendiga, Dios los guarde y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.